Hola amigos, ¿qué tal? Buen día. Estamos aquí para grabar otro videíto. Estamos listos, tenemos toda la actitud para pues seguir platicando sobre estos temas de la espiritualidad, de Dios, de la energía. Que al final de cuentas ya vimos que todo es lo mismo, ¿no? Eh, yo sé que a muchos, pues como personas intelectuales, ¿no? Intelectuales, o bueno, más bien a qué me refiero. Yo sé que muchos como personas que pensamos o que creíamos en los hechos y que solo lo que yo veo lo creo, y a ese tipo de cosas me refiero. Tenemos este escepticismo de hablar sobre Dios, ¿no? Porque, pues el concepto que tenemos de él está muy maltratado. Entonces, en esa misma reaciedad, en esa misma, pues, negación, de Dios, del mismo término de Dios, pues nosotros mismos nos privamos de la posibilidad de poder utilizar las herramientas que Dios nos dio. Y pues por ejemplo antes, en una época pasada, antes de que estuviera la ciencia y todo esto, creer en Dios era un salto de fe pues enorme, porque no había realmente nada de información y así como que tú pues creyeras algo o que tuvieras esa certeza, pues esa era más difícil todavía, ¿no? Por ejemplo, en la época de Moisés y de eso, donde no había ciencia que respaldara absolutamente nada, sí era más difícil creer cuando te hablaba de un dios o algo así, pues sí es más fácil que lo creyeras como un loco. Ahora, la ventaja de ahorita es que han habido ya tantos avances tecnológicos, avances científicos y todo eso, que en cierto aspecto ya encontramos a la espiritualidad, solo que en este afán de no querer reconocer a Dios, pues lo negamos, ¿no? Y preferimos pues, darles nombres como la matriz divina, como la energía, el universo, ¿sí me explico? Y al final de cuentas sí tiene un nombre, tiene una frecuencia, ¿sí me explico? Tiene sus propiedades específicas, ¿no? Y pues bueno, en esta lucha de tratar de comunicarte con Dios, yo estando en esa lucha, pues fue que empecé a preguntarme, ok, bueno, ¿y qué? ¿Dios qué? ¿Dónde está? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo llego a Él? ¿O qué solo es cuando me muera? E ignoramos todo. El problema de ignorar pues la espiritualidad o de decir, bueno, pues a mí me sigue valiendo gorro, es que pues es como si tú tuvieras un carro y dijeras, pues la gasolina no importa, a mí me vale gorro las propiedades de la gasolina, si le echo o no le echo gasolina, pues yo ya tengo el carro, debe de prender, ¿no? Y pues tampoco contemplas lo del anticongelante, el aceite de los frenos, el del volante, la dirección hidráulica. No contemplas ninguno de esos mantenimientos y tú lo sigues utilizando y utilizando. Entonces, cuando el carro está nuevo, pues te lo acaban de dar de la agencia y pues te lo dan incluso con el tanque lleno, ¿no? Entonces, pues tú crees que ya está perfecto y va a funcionar para siempre. No te informas, no nada, sales, manejas. Y pues el problema es que cuando sales y es tu primera vez manejando, no conoces ni siquiera el reglamento de tránsito, ¿no? Las reglas de tránsito, cómo manejar, que si hay que dar vuelta a la derecha, las direccionales y todo eso. Entonces cuando empiezas a manejar, pues haces un caos y qué es lo que pasa, que piensas que a lo mejor el carro no sirve o que es muy difícil o que no es para ti. Si me explico, empiezas a hacerte ya ideas cuando lo único que pasa es que pues, primero tenías que haber leído el instructivo del carro y luego ya. Y luego, ¿qué pasa? Pues sales, empiezas a utilizarlo, bla, bla, bla. Se te acaba la gasolina y pues también te empiezas a quejar que el carro no dura y si me explico y lo único que pasó es que pues no te informaste que había que ponerle gasolina y sigues utilizándolo, ya por fin entiendes que la gasolina es importante, el alimento, ¿no? La comida ya comes. Y entiendes que el alimento es importante, empiezas a entender que la gasolina es importante, pero como si decides sin seguir informarte, pues lo sigues utilizando así y ¿qué pasa? Pues le terminas por desmadrar la caja de velocidades porque no sabes meter el clutch,
le terminas por dar en la torre a la suspensión, madreas los frenos porque no tienes líquido, le empiezas a dar tanto en la torre y te empiezas a quejar y todavía te quejas de que la aseguradora, o más bien la agencia del carro, pues no te dio un carro dañado, ¿no? O es culera, no te quiere, porque pues te dio el carro con más daño, un carro con más detalles, ¿sí me explico? Y pues realmente lo único que pasó es que tú, pues en toda tu ignorancia, le diste en toda la madre a tu carro y a todo lo demás, ¿no? Que en este caso vendría siendo pues nuestro carro, pues nosotros mismos, y pues le venimos a dar en la madre al carro y a todo lo demás. Entonces, pues de ahí nace como que la importancia de que, ok, bueno, pues primero tienes que preguntarte, pues qué pedo con el carro, ¿no? Si tú a lo mejor dices, yo no me quiero adentrar en este sentido del carro, como de ya en un aspecto muy, muy de especialista, de estudiar mecánica y de todo eso, ok, eso está bien, pero aún así debes de tener un conocimiento, pues, básico, ¿no? Por ejemplo, si vas a ponerle gasolina, pues sí debes de saber qué gasolina le vas a poner a tu carro, porque si le pones de otra, ya le diste en la madre al motor. Entonces tienes que saber, ¿sí me explico? Y aunque no sepas de qué está hecha toda la gasolina, por lo menos debes de saber el tipo de gasolina que utiliza, el que tu carro necesita gasolina y que esa gasolina lo que hace es que ande. Tú no entiendes todo el proceso de que si es de por combustión y todo ese pedo, ¿no? Pero entiendes esa parte muy básica que te permite utilizarlo. Y así siento yo que también va a pasar con la espiritualidad, porque no se trata de que ya conozcas absolutamente todos los detalles así, seas un super experto para que la puedas utilizar. Ujú. Pero si tú entiendes el concepto básico de que pues tienes energía dentro de tu cuerpo que debes de aprender a utilizar y que la debes de alimentar, ajá, pues es más fácil que tú la puedas utilizar para pues tener una vida mejor, porque yo estoy seguro de que a todos nos gustaría una vida mejor. No hay una persona en el mundo, estoy casi seguro de que si tú le llegas y le dices, amigo, te regalo una vida casi casi hecha con casa, con trabajo, es más, ni sin trabajo, con dinero, para que puedas hacer lo que tú quieras, el tiempo que tú quieras, te doy a toda tu familia, ¿sí me explico? O sea, si alguien a ti te dijera eso, pues dirías, órale, no, pues está chido, me la juego, ¿no? Y es básicamente lo que estamos buscando llegar o buscando alcanzar a través de estos videos, porque sí, la respuesta o el empezar a practicar esto sí te va a resolver toda la vida, absolutamente toda, porque toda está hecha por energía y si tú conoces los códigos de lo que creó absolutamente todo, pues es fácil que puedas manipular cualquier cosa, ¿no? Si tú ves muy difícil reparar un órgano dañado, bueno, pues entiendes esta parte que la física ya ha empezado a desmenuzar y a explicar, o sea, si tú la entiendes, si tú la empiezas a aplicar, este, pues puedes llegar a curar ese órgano, ¿no? Y hay, pues, evidencia de todo ese tipo de cosas, o sea, no es ya ahorita una cosa inventada, o sea, ya hay muchos casos documentados, ¿no? Y incluso está esta de las que les platiqué la vez pasada, ¿no? Esta señora curandera Pachita que creaba órganos de la nada, o sea, en su mano creaba ella un órgano y lo metía. Y ahí está documentado y ahí está, ¿sí me explico? O sea, de que hay una posibilidad de hacer algo energético más allá de lo que la ciencia hasta ahorita nos ha dicho que se puede o no. Ajá, como que la ciencia no ha dicho que se puede generar un órgano, pero al mismo tiempo la ciencia, o sea, la física por otro lado ya también te ha dicho que sí es posible. Pues ahí es donde nos empezamos como que a perder, ¿no? Yo lo veo pues de una manera más sencilla, o sea, la física ya habló de que todo es energía, ya no puedes negar que la composición energética de las cosas no existe. ¿No? Ya no puedes negarlo, ya. Entonces, ¿qué, pues, ¿cuál es el siguiente paso? Si ya sé que el carro necesita anticongelante, pues el siguiente paso es que cheque el anticongelante, que vea qué marca necesita, porque no puede ponerle cualquiera. Y el aceite, ¿no? Por ejemplo, el aceite también es un problema del carro. Si no sé cada cuándo tengo que cambiar el aceite, pues lo mismo, voy a terminar por amolar el carro. Y todo se basa en información. No es que te hagas un experto, pero es que si tienes que tener un conocimiento, pues relativamente básico para que puedas hacer las cosas, ¿no? Tú no conoces todo el funcionamiento, la tecnología que hay detrás del Wi-Fi, ¿no? Pero lo utilizas diario. Entonces, pues es algo así.
Ahora, hoy lo que vamos a intentar hacer es explicar una de las cosas que más trabajo me ha costado explicar. Porque explicarlo de una manera sencilla, pues es más difícil porque hay demasiadas cosas que explicar, ¿no? Pero una de las cosas que quiero explicar hoy o que me gustaría que platicáramos es sobre la meditación. Porque la meditación, pues es la herramienta que nos va a ayudar a todos. Ahora, por ejemplo, si nosotros lo que estamos buscando es estar cerca de Dios, ajá, pues también lo que buscamos es su protección y al mismo tiempo, pues queremos un milagro, ¿no? Entonces, o sea, porque por ejemplo, si tú estás en una situación crítica de tener un diagnóstico muy malo, pues lo que necesitas es un milagro. ¿Para qué? Para que precisamente puedas sanar, porque a lo mejor ya no tienes una solución aquí material o está muy complicada porque necesitas tener un trasplante y necesitas que tu cuerpo reaccione. ¿Sí me explico? O sea, necesitas tantas cosas que ya ves más el hecho de estar muerto que el hecho de salir adelante. Pero eso es porque pues la respuesta no está completamente ahí. Ahora, empezar a utilizar la meditación o empezar a utilizar la espiritualidad para sanar, eso no quiere decir que no utilices, y quiero ser muy claro en esto, que no utilices o la medicina o que no vayas al doctor o que dejes tus tratamientos, nada de eso. Porque, mira, ya sabemos que Dios está acá, ¿no? Esta es la energía objetivo a la que tenemos que llegar. Y también ya hemos estado hablando de que todo este juego de la vida se trata de ascender espiritualmente, ajá, para poder llegar a encontrarnos con Él. Y el tiempo en el que tenemos que hacer, pues es el tiempo en el que estamos vivos. Si tú no estás vivo, pues este juego ya no aplica de la misma manera, ya las reglas son diferentes, tienes que hacer otras cosas o tienes que regresar al mundo, ajá, a seguirle. Ya explicamos también que la reencarnación ya es un hecho pues igual concreto, ¿no? De que no es una cuestión de que tú crees o no crees, sino que ya vimos que es una cuestión de que la reencarnación pues es real 100%. Entonces, ¿qué pasa? Tú pues haz de cuenta que estás aquí y necesitas, porque estás pues muy enfermo, estás en una situación muy complicada, necesitas un milagro, necesitas lo que sea. Ajá. ¿Cuál es la cuestión? Como tú estás inmerso en todas estas capas de las que hemos estado hablando, todas estas capas de energía que pues te impiden esa conexión con Dios, ajá, pues cuando tú empieces a emitir el milagro, quieres milagro, le empiezas a hablar a Dios, pues ya vimos que no hay manera en la que Dios te escuche porque todo esto no deja que Dios te escuche. Entonces, pues lo que tienes que hacer es limpiarte para que pues puedas estar más cerca de Él. Entonces ya si estás aquí, pues ya con que digas, ayúdame Diosito, pues Dios te va a ayudar luego. Entonces, la importancia de este juego es limpiar estas capas. Entonces, por ejemplo, si esta capa, o sea, si nuestro objetivo es subir la intensidad de energía que tenemos nosotros, ajá, cuando nosotros reventamos una de estas capas, pum, la revientas. Por ejemplo, esta tenía valor de 1, ¿no? Para que sea sencillo. Esta tiene el valor de 2, esta tiene el valor de 3, esta tiene el valor de 4, ¿no? Entonces, y tú tienes, pues en el nivel de tu energía, pues está en 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú logras cambiar de manera consciente esta capa y tú la eliminas de manera consciente, cambiando tus pensamientos, haciendo lo que tienes que hacer, meditando y todo eso, ¿qué pasa? Se elimina la capa número 1. Y entonces tú ya no, tu energía ya no tiene valor 1, ya tiene valor 2. Porque era el 1 que ya traías más el 1 que pudiste subir, pues ya tienes valor 2. Entonces eso te permite subir. Y conforme más capas vayas rompiendo, si luego rompes la capa del número 2, pues ya no tienes 2, ahora vas a tener 4. Ajá, porque le sumas los 2 de esa capa.
Es un ejemplo, no es que funcione así exactamente, es un ejemplo para que entiendas cómo funciona, porque al momento en el que tú empiezas a elevar esta vibración que hay adentro de tu cuerpo, pues es cuando empiezas a ir para acá. Y ahí es cuando sí puedes cambiar tu destino, cuando puedes cambiar lo que te está pasando, cuando puedes cambiar tu futuro. Pero necesitas hacerte primero cargo y consciente y también ya no enojarte de que tenemos este tipo de capas. Ajá. La cuestión es que, por ejemplo, como nosotros no sabemos qué capas tenemos, o sea, yo ahorita en este momento, pues no sé qué capas tengo y no sé en qué momento me las van a cobrar. Pues lo ideal es que me ponga a trabajar en reparar desde ahorita, porque el hecho de que esté en este mundo, de que estemos en esta vida, de que estemos aquí, ya o sea, de ley hace que nosotros tengamos que limpiar un karma, porque a eso venimos. Ajá, si ya no tuviéramos nada que trabajar, ni karmas que limpiar, ni nada, pues no estaríamos ya en este mundo, ya estaríamos integrados con él, ya nos habríamos regresado a la energía principal, a Dios, ¿no? Entonces, pues es importante empezar a subir tu nivel de energía porque si eso es lo que va a hacer que cambie tu destino. Si a ti no te gusta para nada tu destino, si a ti no te gusta para nada lo que te está pasando, si a ti no te gusta para nada lo que te va a pasar, porque ya lo sabes a lo mejor, pues en trabajarlo de esta manera es lo que sí asegura que no te pase así como tú dices, ¿no? O que si te va a pasar, te pase mucho más relax. Como, por ejemplo, si tú empiezas a trabajar tus karmas, si tú empiezas a limpiarlos de manera consciente, supongamos que tienes un accidente y en el karma original venía que tú en ese accidente, pues te ibas a morir. Pero no solo te ibas a morir así del choque en el impacto, no, mijo. Como tenías que pagar un karma muy duro, lo que va a pasar es que vas a chocar tan fuerte, ajá, se van a morir todos tus acompañantes, tú no te vas a morir al instante, vas a quedar así hecho pomada, ajá, vas a estar en el hospital unos 5 o 6 meses intentando luchar por tu vida y después te vas a morir. Porque tienes un karma muy, muy culero. Entonces, si tú te pones a trabajar esto, a lo mejor chocas y como ya pagaste karma, pues el choque no lo puedes evitar porque todavía tienes karma que pagar, pero a lo mejor ya no se mueren tus acompañantes. Y a lo mejor ya no terminas tú agonizando tanto tiempo, ¿no? A lo mejor se desmadra todo el carro, pero todos salen ilesos, ¿no? O solo hay un brazo fracturado, una pierna fracturada. ¿Sí me explico? O sea, tú le vas bajando la intensidad a tu karma. Por eso es la importancia de que no nos esperemos hasta que ya te esté llevando la chingada. ¿Por qué? Porque el problema de que nos esperemos hasta que nos esté cargando la chingada es que como no tenemos efecto inmediato en esto porque estamos todos tapados, ajá, pues no vamos a tener una respuesta inmediata y no vamos a tener un efecto así, ¿no? Entonces, pues si ya estás enfermo, estás muy, muy enfermo y de repente dices, ok, pues esta es mi solución y me voy a poner a meditar con Dios, pues el efecto que va a tener tu oración, pues no es muy efectivo. Es como si tu enemigo, tu energía maligna, fuera Freezer, ¿no? Bueno, espero que todos conozcan a Freezer, pero es como si fuera un villano de Dragon Ball, ¿no? Dejen trato de pensar en un ejemplo más global, porque creo que Dragon Ball no lo ven todos. Mm, ya sé, con las armas, ¿no? Eso sí lo conocen todos, las armas, las pistolas. Es como si tú tuvieras a tu enemigo, ¿no? Ahí enfrente, y está muy poderoso, ¿no? Y tú decides pues empezar a luchar con esa persona, decides empezar a utilizar la meditación y todo eso, ¿no? Y decides empezar a pelear con esa persona, pero como tu preparación es muy poca, tu contexto es muy poco, lo que entiendes es muy poquito y así, pues tienes solamente un revólver, ¿no? Una pistolita de perdigones, ni siquiera son balas reales, ¿no? Son perdigones. Y pues sí duelen y lo que tú quieras porque pues no dejan de ser efectivos porque siguen teniendo pues un efecto. Pum, pum, pum. Pero pues ¿cuánto tiempo te vas a tardar en derrotar un ejército? ¿No? ¿Cuánto tiempo crees que se hubieran tardado los rusos o los comunistas en ayudar para derrocar a los nazis, ¿no? Si hubieran llegado nada más con piu, 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 con perdigones.
pues una, ni los hubieran sacado, dos, no hubiera funcionado. Y entonces, ¿qué crees? Que a lo mejor Dios no te está escuchando ni nada de eso. ¿Por qué? Porque pues tú estás disparando, pum, 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 según tú muy, muy fuerte, mucho, pero pues ya cuando ves el recuento, pues, no le hiciste daño a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque la intensidad de tu disparo es muy poquita. Entonces, conforme tú empiezas a meditar más, conforme tú empiezas a estudiar más, conforme tú empiezas a tener más información, pues empieza a elevar tu nivel de intensidad, tu nivel de energía, tu nivel de todo. Y pues, ¿qué pasa? Ya cambia tu pistolita de perdigones, se empieza a cambiar por una Magnum. Y luego por una K-47, ¿no? Y luego pues ya empiezas con un lanzacohetes, empiezas con granadas y total hasta que llegas a pues la bomba nuclear, ¿no? Que por así decirlo, pues ya es como si estuvieras en estos niveles casi de por acá, porque aún así la bomba nuclear pues no lo abarca absolutamente todo, ¿no? Por muy fuerte que sea, ya tiraron una bomba nuclear en Hiroshima y no destruyó al mundo, y si pudieras llegar acá, esto sí rescataría completamente a todo, porque es la energía así suprema, mega, así, cabrón, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de que tú a huevo necesitas empezar a subir tu energía. Y es por eso que les decía que no se trata de que dejes de utilizar tus medicinas, tus terapias, ni nada de eso, porque a pesar de que esto es un gran complemento que te va a terminar salvando, ajá, el tiempo, pues el tiempo sí influye mucho, porque no sabes cuánto tiempo te vas a tardar en que esto te haga caso, ajá, en que reaccione a tus peticiones, porque pues no sabes qué tan tapado estás, porque incluso aunque tú seas una excelente persona en este mundo y tú digas, no, pues yo soy bueno, yo creo que me considero, pues no sabes qué capas traes de las vidas pasadas, entonces por eso es importante que aún así las empieces a trabajar y pues así las puedas cambiar. Entonces, la meditación, pues es la herramienta que nos va a permitir trabajar todo esto. Es necesaria, o sea, no es que si tú estás en esta vida, no es que tú tengas la opción de decir, ok, pues yo quiero meditar o no meditar. Realmente lo que tienes que hacer por ley es meditar. Puedes tener la opción de no meditar, pero pues entonces pues te chingas, ¿no? A lo que te toque, no tienes opción de quejarte, no tienes nada, simplemente es lo que te toca. Y pues de eso no se trata. Entonces, pues la meditación se convierte en algo muy importante. Es algo que hoy vamos a tocar más, porque sí es importante que nosotros empecemos a aportarle cosas positivas al mundo. Y la meditación es la manera más efectiva de que tú, ajá, desde aquí, o sea, aquí sentado, puedas aportarle algo grandioso al mundo si empiezas a utilizar la meditación. Pero la tienes que utilizar guiada, porque, por ejemplo, cuando a mí me empezaban a hablar de la meditación, o cuando empecé a entrar yo en esto de la meditación, en lo mismo de esta búsqueda de tratar de, pues, de salir adelante, de luchar contra pues, la depresión, los malos pensamientos, la envidia, ¿sí me explico? En esa búsqueda de estar luchando y de llegar a la meditación, pues me di cuenta de que la meditación sí es una herramienta excelente, pero también tiene sus peligros, también tiene su contraparte. Ay, perdón. También tiene su contraparte. ¿Y cuál es esa parte peligrosa de la meditación? Bueno, para eso necesitamos entender un poquito cuál es el proceso de la meditación. Cuando nosotros meditamos, hasta el Krillin, ¿no? No tiene nada. Bueno, cuando nosotros meditamos, pues bloqueamos todos nuestros sentidos, la visión, el olfato, pues el oído, el tacto, el gusto, ¿no? Todo lo bloqueamos, no nos enfocamos en eso, interiorizamos y lo que intentamos hacer es que pues, nuestra alma, por así decirlo, salga de nuestro cuerpo. Aunque no lo vemos como que salga de nuestro cuerpo, lo vemos como interiorizar, pero lo que estamos haciendo en realidad es abrir esta puerta de conciencia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú te duermes, ¿no? La meditación, empiezas a entrar en un estado de relajación y el punto es relajarte a tal grado, no al grado en el que te quedes dormido, sino al grado en el que estés lo suficientemente relajado, pero consciente todavía. Uh-huh. Entonces,
abres estas puertitas de la conciencia porque te desprendes de todos los 5 sentidos que te mantienen, pues como que allá adentro, ¿no? Entonces, sales. Entonces sales, pero ya no estás protegido por tu cuerpo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí a nuestro alrededor, pues ya como se los he dicho, no solamente están las capas que nos bloquean a nosotros, sino están todas las energías del mundo, todas las energías que están ahí perdidas. La vez pasada les hacía el ejemplo de todas esas energías, por ejemplo, de las guerras, de las inquisiciones, de las cruzadas. O sea, toda esa energía de dolor, de sufrimiento, de angustia, de miedo, sigue ahí latente en el mundo, sigue ahí pues andando, ¿no? Y lo peor de todo es que sigue buscando la forma de alimentarse, o sea, aunque sea un pensamiento que tú dices, uy, ese pensamiento pues viene desde hace pinche mil años, desde los egipcios, de cuando Moisés, y si me explico, imagínate, pero pues todo eso todavía sigue latente, porque pues la física ya dijo, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y lo que más emite energía pues es nuestro corazón, nuestro cerebro, entonces toda esa gente que está en miedo, toda esa gente aterrorizada, pues está emitiendo, está emitiendo, está emitiendo, y todo eso se ha quedado aquí. Entonces, si tú llegas muy feliz y dices, no, pues yo me voy a dar por ejemplo, yo me voy a dar una ascensión espiritual, quiero tener una revelación espiritual, pero la voy a hacer por medio de drogas, alucinógenos o cualquier cosa, ¿no? De medicinas espirituales y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú lo que haces es abrir estas puertas y sales y empiezas a trasladarte. En tu, en tu viaje espiritual, por así decirlo, ajá, hemos escuchado de que no, pues yo tenía un amigo que hizo ayahuasca o cualquier mamada y pues a él le fue mal, ¿no? Hongos o se quedó loquito. Yo tengo un carnal que se quedó loquito con los hongos, ¿no? Y ya el güey ya no regresaba en sí, como que todo el tiempo estaba bien ido y todo ese pedo. Bueno, lo que pasa es que pues tú sales muy campante creyendo que vas a tener una revelación espiritual, pero lo único que pasa es que te pones de apechito, ¿no? Ni de apechito. Te pones así, en cuatro, para que las energías negativas, pues, te den duro y sin piedad. Y entonces, por ejemplo, tú saliste muy alegre según a tener tu experiencia espiritual y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Sí influyen las capas en las que tú estabas ya inmerso. Porque dependiendo de eso es el tipo de energía que pues está atenta a ti, ¿no? Entonces tú traes ya tus capas y suponiendo que pues traes una energía negativa, ¿no? Porque traes ahí tu karma todo toñero, y y sales. Entonces, esta energía negativa que está pues cerca de ti, luego ve que tiene la posibilidad de adherirse a ti, y como tú estás en tonos negativos, ajá, pues le llamas todavía más la atención, entonces se mete a ti, y ¿qué es lo que pasa? Que ahora esta energía negativa lo que va a hacer es que tú tengas un karma que antes no tenías. Y pues regresas y luego ya no entiendes qué pedo, o se te pega, y luego, precisamente como no hay una comprensión de ascensión espiritual, porque pasaste de estar aquí, de estar todo tapado, a tener una experiencia espiritual hasta como por acá con la droga o con todo eso, y no entiendes ni madres de lo que pasó, cuando regresas acá y regresas con un ocupa o regresas con alguien indebido, pues te empieza a terrorear, ¿no? Y a veces, ¿qué es lo que les pasa a la gente? Que entra en depresión, ¿no? Y entra en depresión, y ¿qué pasa? Que el cuerpo como empieza a creer, o sea, como se quedó con ganas de esta esencia espiritual que necesita, como se quedó con ganas, pues te empieza a pedir más, y tú crees que es la adicción, que si me explico, no ves en ningún momento ves esta parte, solamente crees que es la sustancia que ya te hizo adictivo, y lo peor es que tal vez lo vuelves a intentar de la misma manera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues te vuelves a poner de pechito, te vuelves a poner en cuatro, para que las energías negativas pues te estén dando duro, tupido, sin piedad, ajá, hasta pues deshacerte las rodillas. Entonces, es importante que cuando
Que tengamos también cuidado con la meditación, con los peligros de la meditación, porque pues no es un chiste. Tener karmas que no te tocan a ti, pues no es un chiste, o a veces te enfermas, o puedes llegar hasta el suicidio en una situación muy, muy extrema. Por eso es importante darle mucho cuidado a todo esto y, pues empezarlo a utilizar. Entonces, para que a nosotros no nos pase esto, lo que tenemos que hacer es protegernos. Ajá, entonces uno de los primeros pasos que debes de entender es que tú no puedes hacer meditación si no te proteges. No puedes hacer viajes astrales si no te proteges. No puedes tener ningún tipo de desprendimiento espiritual ni experiencia espiritual si no te proteges. Nosotros cuando nos vamos a acostar, cuando nos dormimos, tenemos este proceso, pero no es de manera consciente. Cuando tú meditas este proceso, es de manera consciente porque tú te empiezas a inducir la relajación, tú empiezas, ¿sí me explico? Y empiezas a tratar de entrar en un estado, pues, introspectivo, ¿no? Ahí meditando en tu cabeza y solo estás adentro en tus pensamientos, pero le estás poniendo atención. Pero cuando dormimos, entramos aquí y pues básicamente nos ponemos así sin, sin siquiera notarlo, ajá, porque pues tú llegas, te duermes y pues las energías empiezan ahí a terrorearte, ¿no? Y como necesitan que tú tengas sentimientos de miedo porque tienen que comer, pues te dan pesadillas. Y en tus pesadillas, pues ¿qué pasa? Te empiezan a asustar, te asesinan, ¿sí me explico? Y tú, pues como crees que es real porque estás dormido y todo crees que es real, empiezas a tener esa emoción, ¿no? ¿Cuántos nos hemos parado así como que, ay, no mames, era un sueño, ay, gracias? ¿Sí me explico? ¿Cuántos, no? A mí yo me acuerdo que tenía un sueño donde una de mis maestras de formación cívica y ética me clavaba un picayelo en el cuello y yo sentía como mi cabeza se me desinflaba. Entonces, imagínate qué tipo de energía pues tiene que ser para hacerte querer ver cómo te acuchillan, cómo te pasan estas cosas o cómo a tus familiares les pasan estas cosas. Entonces, aunque nos molesta tal vez decir que los sueños te llegan mensajes o que así, ¿sí me explico? Pues sí, realmente en los sueños sí te llegan muchas cosas. El problema es que como no tienes el entrenamiento, la preparación ni nada, pues una, todo lo malinterpretamos. Dos, los mensajes que nos llegan a dar vienen demasiado codificados. ¿Por qué? Porque pues no tenemos la limpieza para que nos lleguen los mensajes así de claritos, ¿no? Entonces, pues todo lo empiezas a malinterpretar. Y si todavía peor tú te vas con alguien que según te lee los sueños o te conoce sobre tus sueños o te lee las cartas, pues lo que hace es condenarte a que si tú le dices, oye, es que mira, tengo un sueño donde pues me pasa una tragedia, ¿no? Y esa persona te dice, uy, no, sí, es que cuídate, porque esa tragedia ya viene, está a la vuelta de la esquina, y ni sabe qué es lo que pasa, que tú pues te la crees y dices, ah, no manches, entonces a mí me va a pasar eso, chin, chin, y te empiezas a programar tanto y lo empiezas a hacer empiezas a tener la emoción de que eso va a suceder, que el universo termina por decir, pues esto tiene que suceder, y entonces, ¿qué pasa? Pues tú le dices a la adivina o eso, sí me pasó. No, tú sí sabes porque sí me pasó. Ajá. Y pues se te olvida toda esa parte de ¿cómo se dice? La predisposición, es que hay otra palabra, pero se me fue ahorita, bueno, te sugestionas a tal grado, ¿no? Entonces, por eso leerte las cartas, pues no está bien porque te empiezan a dar futuros que son futuros X, porque al final de cuentas no ha pasado y tú puedes tener el futuro que tú quieras si realmente tienes esto, ¿no? Pero si una persona ya te sella tu futuro y te dice, a ti te va a pasar esto, entonces tú solito ya cierras las posibilidades de que no sea así. Entonces, amigos, no se lean las cartas, no se metan en esas cosas, porque pues la verdad es que no te van a traer un buen resultado. Si lo que quieres es asegurarte de tener un buen resultado, porque pues a veces nos leemos las cartas porque queremos el amor, el dinero y a ver cómo nos va, pues lo mejor es que te vayas a algo efectivo que sí te garantice que vas a tener lo que te gustaría y sin ninguna cuenta adicional, o sea, sin ninguna trampa, vaya, ¿no? Entonces, pues sí, es súper importante que yo trate de explicar todavía más y más la meditación y todo esto de la Torah y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, que empiezo a hablar de la Torah, cuando empiezo a hablar de la Torah,
como que a veces las personas pues tienen cierta reaciedad porque pues lo primero que pensamos es sobre todo esta historia de los judíos, ¿no? Y lo primero con lo que relacionamos todo pues es con los judíos. Y el problema es que la imagen que tenemos de los judíos, pues sabemos qué imagen es, no es una imagen positiva y tampoco es la imagen que a Dios le gustaría. Entonces, yo te recomiendo que todo esto no lo veas como que es de los judíos o de todo eso, porque no es de ellos. A ellos solamente se les dio la tarea de difundir y de hacer que esto no se perdiera. El problema es que como muchos no lo saben, no lo estudian, no meditan, no nada de eso, ajá, pues quemaron el nombre de Dios y pues mucha gente ya por eso pensamos que no. Así no es, así no funciona y bla, bla, bla. Entonces, yo te recomiendo que todo esto lo abordes sin pensar que esto tiene que ver con los judíos. Esto tiene que ver con Dios. Esto es directamente de Él. No es de los judíos la regaron, no pudieron hacer su tarea. O sea, también fueron poseídos, también son víctimas, pero pues perdieron la oportunidad. Entonces ahora toca pues sacarlo de otro lado. Y pues es muy importante porque es lo que nos da pues el juego. Si no conocemos a Dios y no podemos, no nos acercamos a Él y no seguimos las reglas del juego, pues es muy difícil que una nos conteste, otra nos vaya bien. Es como si tú jugaras turista, y si no has jugado turista, te invito a que lo juegues. Es este juego donde compras países y das la vuelta en un tablero, ¿no? Entonces, es como si tú empezaras a jugar turista y Dios solamente es el banco, ¿no? Entonces tú quieres empezar a jugar turista y empiezas a aventar los dados, pero pues como no sabes las reglas, avientas los dados y empiezas a caer en las casillas, ¿no? Y pon tú, te toca caer en la casilla de... ¿Cómo se llama esta? Donde te meten a la cárcel, ¿no? Caes en esa casilla. Y como no sabes que caer en esa casilla, pues te lleva a perder 2 turnos, ajá, pues tú llegas a esa casilla y crees que porque es una casilla diferente dices, ah, mira, pues esta casilla ya me gané algo, denme lo que me voy a, lo que me gané. Y entonces te dicen, no, pues es que te ganaste 2 turnos sin jugar. Ah, y te empiezas a enojar, pinche juego, culero, están haciendo trampa, no me quiere, me castiga. ¿Sí me explico? Cuando lo único que tienes que entender es que, pues, mijo, no tienes que caer ahí. Entonces, en ocasiones ese tipo de juegos, porque lo vemos más como, pues es que es de suerte, ¿no? Ahí sí podría ser de suerte. Pero en la vida no, porque en la vida sí tienes la opción de decir, ok, bueno, si quiero ir para allá o no quiero ir para allá. Si puedo ir, pero no quiero. Ajá. Entonces, es exactamente lo mismo. Antes de que te pongas a despotricar en contra de Dios, antes de que te pongas a decir que Dios no existe o cualquier mamada, pues infórmate un poco para que no te pierdas tú de la oportunidad de poderle construir a ti y a tu familia una vida mejor. Porque no hay forma en la que puedas tener una vida al 100% chida si no es con él. Ajá. Aunque tú en tu ego, en tu orgullo puedas decir, pues yo hasta el momento la he estado armando, yo hasta el momento he sido don chingón, me está yendo bien. Por ejemplo, Slim es un buen ejemplo, ¿no? Es alguien que tú dirías, no, pues ese señor ni siquiera tiene la necesidad de estar con Dios, ya tiene todo resuelto, todo le va súper bien, ¿sí me explico? Ok, eso es aparentemente en el mundo material, pero cuando empiece a tener complicaciones espirituales donde el dinero no puede pagar la salud de la persona que él ama, va a venir a pedir ayuda. Ajá. Y la ayuda de Dios no siempre ocurre de maneras milagrosas, va, para que no se casen con eso. O sea, si ya le estás pidiendo ayuda a Dios y estás hablando con Él y estás teniendo una relación con Él, o sea, su ayuda, a pesar de que Él puede hacer lo que sea, ¿no? O sea, podría transformar este mundo en un segundo y hacerlo maravilloso. O sea, a pesar de que Él tiene las facultades de hacerlo, no siempre lo hace así. A lo mejor puede que Él el milagro te lo haga a través de un doctor, ¿no? No, no te voy a curar mágicamente tu tumor, pero voy a hacer que accidentalmente conozcas o que ese día que tú vas esté el doctor que sabe la respuesta de tu problema. Y de esa manera a lo mejor pues, tú dices, ay, Dios no me hizo caso porque yo quería que él me quitara mi tumor milagrosamente, ¿no?
Pero pues ya vi que como él me abandonó, pues tuvo que llegar un doctor a salvarme. ¿Y qué pasó? Pues entonces Dios se queda así como de, pues sí sabes que lo mandé yo, ¿no? O sea, sí sabes que lo que él sabe, lo sabe porque yo le estoy diciendo que él lo sepa y pues le quita su mérito. Entonces, en vez de seguir conectado con él, pues te desconectas ahora más. ¿Por qué? Porque pues no entendiste cómo iba la señal. Y pasa eso de malinterpretar las señales y todo eso, pues nos ha pasado muchas veces. Ya lo mencioné, Jesucristo es el claro ejemplo de que se perdió el mensaje. Él venía a enseñar el poder de lo que se puede hacer si tú estás cerca de Dios y pues qué pasó, ¿no? Todos sabemos lo que pasó. Entonces, pues sí es bastante importante que nuestra relación con Dios la mejoremos y que utilicemos la meditación. Ahora, la meditación y el hacer todo este proceso de salir de tu cuerpo y de todo eso, es como si tú fueras a visitar a Dios a su casa, ¿no? Entonces, si quieres tener una relación con Diosito, con Dios, estar bien, que te ayude y todo eso, pues necesitas ir a visitarlo, necesitas ir a su casa, necesitas ir a ver cómo está, necesitas, ajá, y luego ya te regresas a tu casa, a tu cuerpo y empiezas a seguir con lo que tienes que hacer, ¿sí me explico? Pero por eso no puedes dejar a la meditación fuera de todo esto, porque es pues, un medio muy importante de comunicación con Dios. La meditación es tan importante, o sea, porque por ejemplo yo me puse a investigar, ¿no? Bueno, aquí le puse bien breve. ¿Quién es el autor de la Biblia y quién es el autor pues sí, de la Biblia? Lo voy a poner otra vez. ¿Quién es el autor de la Biblia y por qué? Para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios, de inspiración divina, aunque su redacción se realizó a través de hombres elegidos que usaron sus facultades como verdaderos autores. Ajá. Cuando te dicen eso y pues ya piensas, no, pues es un hombre el que lo escribió, o sea, al final de cuentas es un hombre. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que a través de la meditación, ajá, o sea, no es que viniera una persona física así y le dijera a Moisés, a ver, mijo, toma este libro, aquí es donde vienen todas las, porque eso es lo que nos imaginamos cuando pensamos en que Dios le entregó las escrituras y llegó y le hizo así, a ver, amigo, y ahora pues échale ganas, ¿no? Y pues no fue así, no manches, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Moisés entró en un estado meditativo demasiado elevado y en ese estado meditativo se acercó la energía de Dios y le empezó a descargar toda la información. Eso es lo que pasó. Tú puedes hacer lo mismo si tienes un nivel alto de meditación, puedes acceder a cualquier información en este mundo. Eso es una de las partes del por qué todos estamos conectados. Eso es lo que lo logra, que estemos todos conectados, es lo que puede hacer que a través de la meditación tú puedas conectarte con lo que quieras, tanto con conocimiento como con otra persona. Entonces, pues ya cuando te explican eso, pues ya dejas de creer que vino así un ángel y que traía un libro y le dijo a Moisés, toma, ¿no? Sino que ya entiendes que fue Moisés el que lo escribió, pero todo lo estaba aquí y era una comunicación que estaba aquí adentro. Ajá. Entonces, era una meditación importante. Ahora, ¿qué es lo que da testimonios de que el texto de la Torah sea realmente pues provenga de allá, de Dios y de todo eso? Y pues obviamente eso te lo preguntas, ¿no? A ver, bueno, ¿y cuál es tu prueba? Pero una de las cosas que hace que todo eso sea tan genial es que para el tiempo, la fecha y todo eso, la complejidad que tiene la escritura de la Torah, la complejidad que tienen los códigos, la complejidad que tiene la construcción del documento, es algo fuera de este mundo. Es por eso, o sea, es que está bien cañón. Está bien, bien cañón. Entonces, no hay manera en la que un humano pueda escribir, inventar y todo eso, ¿no? Eso sí es inspiración divina, tal cual, así literal. Diosito casi, casi utilizó la mano de Moisés y empezó a escribir, básicamente, ¿no? Y eso es lo que hacemos, o sea, cuando meditamos y todo eso, pues tú vas, te cargas de esa energía de Dios y también puedes hacer que Dios a través de ti empiece a hacer las cosas. Por ejemplo, para hacer este video yo antes tuve un proceso, empecé a meditar, hice una pequeña oración y aparte de eso, pues le dije a Dios, ayúdame, habla a través de mí,
eh, necesito hacer este videito para que la gente pues lo entienda, ya sabes que esto es para hablar de ti, entonces pues échame la mano, vamos a hacerlo bien. Y pues hasta el momento es el resultado del video, ¿no? En los videos pasados pues he hecho lo mismo, he ido mejorando poco a poco mi proceso, pero siempre con él, siempre con Dios, incluso cuando tatúo también ya ahora pues esa es una parte de mi proceso, que ya le digo, ok, pues ya sé que todo lo que hago es gracias a ti, entonces pues ayúdame. Ya no me pesa el decir o el querer tener el ego de que, ay, mira, yo lo pude todo, yo solito. No, ya sé que no es así. ¿Por qué? Porque si no tuviera la energía que hay adentro de mí, que es él, simplemente estaría apagado mi cuerpo y no podría hacer absolutamente nada. Entonces, todo lo que puedo hacer, sí, sí, es gracias a él. Nos duele en el ego, nos duele aceptarlo porque creemos que eso nos demerita a nosotros como personas o que ya por eso no podemos hacer grandes cosas, pero eh, pues al final de cuentas no podemos estar separados de él, o sea, él es parte de nosotros, él está en todos nosotros, ¿no? Y suena romántico, suena poético, pero pues si no lo analizas ya de una manera de que no, vato, es que sí está dentro de ti y sí necesitas aprender a usarlo y necesitas empezar a hacer que la energía que está en tu cuerpo, que puedes medir, que sabes que está ahí, ajá, si tú no la empiezas a utilizar, pues no vas a poder cambiar la situación. Y dependiendo del nivel de energía que tú tengas, es la capacidad de atracción o de movimiento que puedes generar tú en el mundo. Entonces, la meditación, pues es sumamente importante. Ahorita toqué básicamente como la importancia de la meditación, creo yo, algunos de los aspectos. Y y en el siguiente videito ya les voy a dar la primera meditación, ¿vale? Ahorita nada más fue como tocar el punto de que la meditación es súper importante, es la herramienta más valiosa que tenemos nosotros para conectar con Dios, para cambiar nuestro destino, para arreglar nuestras soluciones, para ser felices, para reunirnos con nuestra familia, para ayudar a nuestros difuntos, para sanar, ¿sí me explico? O sea, es todo, pero necesitas saber por qué, cómo, y necesitas saber cuándo hacer las cosas. ¿Sí me explico? O sea, es un montón de información, por eso es que en un video no puedo dar todo. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar ahorita, ¿vale? Eh, Investiguen ustedes un poquito más de la meditación. Recuerden, si vas a estar investigando sobre meditación y te vas a empezar a animar a hacer meditaciones, no hagas meditaciones sin estar protegido. Y esto lo voy a explicar muy rápido. ¿Cómo te proteges? Cuando tú abres tu, tu puerta de tu búnker, ¿no? Y sale tu cuerpejito, ¿no? Tu espíritu, por así decirlo, sale. ¿Cómo te proteges? Necesitas algo que conecte el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, necesitas algo que conecte el mundo espiritual con el mundo material. La estrella de David, o mejor conocida como Maguen David, que significa escudo de David, es lo que nos va a ayudar a que tú puedas meditar sin la preocupación de que se te meta algún intruso, de que te ataquen o cosas así. Entonces, cada que tú medites, sea la meditación que hagas, o ponopono, o lo que sea, cuando vas a empezar a meditar, antes protégete, ¿vale? Para que no te traigas karmas nuevos, para que no te empiecen a atacar pensamientos agresivos o depresivos o lo que sea. Entonces, esta es una parte, esto simplemente ya fue como un extra. El próximo videito voy a hacer ya la primera meditación, la vamos a hacer aquí. Y pues espero haber sido un poquito claros. Ya saben, si tienen algún comentario o algo, pues ahí escríbanoslo. Esto está empezando, únanse, súmanse. Esto es una revolución espiritual para que ya todos dejemos de estar padeciendo. O sea, y esto incluye a todos, no solamente a las personas que queremos ser buenas, te incluye a ti si te consideras una persona malvada y completamente alejada de Dios. Bueno, pues esto sí te puede ayudar a ti también. Y ya me iba a cortar otra vez, pero les voy a decir, y siento que es importante ahorita que toque eso. ¿Por qué, aunque tú seas una persona muy malvada, tienes la opción de redimirte o de volver a acercarte a Dios? Bueno, como ya vimos, pues nosotros somos esta persona, ¿no? Cuando tú estás haciendo una actitud negativa, normalmente
pues es porque te están influenciando, ¿no? Las energías negativas te están ahí soplando en la chompa, en la chompeta, para que en la cabeza te están aconsejando para que hagas malas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tú cometiste la tercera guerra mundial y estás hasta acá, ¿no? Así inmerso en todas estas capas que tú dices, brother, ese vato no tiene remedio. Pero la maravilla de Dios es que como Él sabe que todo lo que hiciste fue por estúpido y porque alguien te estuvo mal aconsejando y te manipuló para que pagaras todo el karma posible, como Dios sí lo sabe, como Dios sí lo entiende, pues Él te da la opción de que si te empiezas a acercar a Él puedas corregir todo esto, ¿no? Y es por eso que se nos dio el tiempo, o sea, el karma, no hay karma instantáneo, eso no existe, ajá, pero se nos dio el tiempo para que tú, pues precisamente entre el tiempo que tú haces la acción, ¿no? Entre el tiempo en el que tú cometes esa acción y el tiempo en el que tú pagas esa penitencia, tengas esta oportunidad, esta es la oportunidad, por eso es que Dios pues es misericordioso, porque aún así, aunque sepa que eres bien culero, te da la chance de que puedas cambiar. Y estos karmas los puedas empezar a pagar de otra manera, pero tienes que tener un cambio de nivel de conciencia, tienes que elevar tu espíritu, tienes que tener todo un proceso, pero esto sí permite la redención completa, por eso de los arrepentidos se sirve Dios, porque esto vale más y vencer a la maldad te da todavía un mérito mucho más grande que ser una persona que todo el tiempo fue buena, ¿no? Y que ya tú crees que no, pues él fue bueno, no, vencer a la maldad te da un mérito muy, muy grande. Pero por eso es que esta es la solución real, por ejemplo, para ayudar a los amigos que están en El Salvador, en las prisiones, todos los maras salvatruchas y todo eso, todos poseídos, pero también tienen una opción porque aún tienen energía divina, aún tienen esa energía de Dios que sí está allá adentro y aún pueden realmente corregir todo eso. Yo, sinceramente, creo que un proyecto que deberían de hacer los gobiernos de todo el mundo es que a las cárceles se les obligue a estar estudiando todo esto 24/7 porque eso es lo único que te va a garantizar que la persona si salga con un nivel de conciencia que de verdad lo haga entender que no tiene que hacer el mal y que aparte aporte para el bienestar mundial, ¿no? Es un cambio completamente radical, pero pues si lo ves como que si les empiezas a enseñar esto, es como que a huevo les estás metiendo religión y que el Estado es laico y su puta madre, pues ya perdiste, porque una cosa es que el Estado sea laico y otra cosa es que la gente no tenga espiritualidad. Por eso te digo, esto no lo tienen que ver como religión ni como nada, es espiritualidad al 100% y es Dios al 1000%. Entonces, es súper importante que lo empecemos a compartir, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí, ya hasta aquí dejamos este videito. Súmanse, pues mediten, investiguen ahí un poquito más sobre la meditación. Denle like, ahí denle like a la campanita también, compartan, ayúdenos a compartir, esto tiene que crecer. Eh, y pues creo que ya sería todo. Entonces, nos vemos en el siguiente videito. ¡Ánimo!